Bienvenidos a otro episodio, a otro capítulo de Finanzas e Inversiones con Andrés Vicencio y quien les habla, Esteban Cartes. Para los que recién se están incorporando a nuestro podcast, les contamos que Andrés Vicencio es portafolio manager en la Reinvial de los fondos balanceados. Bueno, y quien les habla, Esteban Cartes, asesor financiero. Don Andrés, ¿cómo está usted? Hola Esteban, bien, tú medio resfriado te escuchas. Sí, ahí pido las disculpas por... Otra vez, pido las disculpas por haberme resfriado de nuevo, pero bueno, es lo que hay. Aquí estamos dando la cara para que salga nuevamente el capítulo de la semana. Está bien, me parece bien. Hay que cuidarse aquí. Don Andrés, revisemos lo que vamos a ver hoy día. Tenemos temas bien interesantes. Yo creo que el tema de la semana ha sido todo el conflicto de Irán con Israel, así que me gustaría saber cómo lo has visto durante esta semana y la semana pasada, cómo han reaccionado los precios de los activos. Hoy día se esperaba una catástrofe en los mercados, pero parece que no resultó ser tan así. Así es, pues de hecho hay que yo creo que hacer la aclaración de que estamos grabando un día lunes 23 de junio a las 6 de la tarde. Así que esa es la información que tenemos hasta ahora, ¿ya? Por si mañana pasa algo distinto y todo lo que digamos puede cambiar, pero yo creo que, como tú decías, había harta expectación en la mañana porque el fin de semana tuvimos los ataques de Estados Unidos a estos centros nucleares o bases nucleares, ¿cierto? Donde se presume que estaban enriqueciendo uranio. No vamos a discutir acá si eso es verdad, si eso es mentira, porque no es el espíritu de nuestro trabajo, pero tampoco somos expertos en temas políticos. Eso es más geopolítica, sí, claro. Claro, entonces no nos vamos a meter ahí si valió la pena o no esto, pero lo que sí podemos comentar es que se esperaba un impacto en el precio del petróleo, especialmente bien fuerte, que ayer tuvimos un alza como de 8%, 7% ayer domingo en el premercado, pero hoy día durante la mañana eso recuperó o cayó, ¿cierto? Volvimos más o menos a los niveles normales de precio de petróleo que teníamos la semana pasada. Y no ocurrió la gran hecatombe que uno esperaba en los mercados. Un poco, yo creo que en línea con lo que muestra la evidencia empírica en esto, ¿cierto? Aquí, como yo he dicho en algunas instancias, todas las guerras obviamente tienen un lado humano que es desastroso, nadie quiere una guerra, pero desde el punto de vista del mercado financiero, las cosas son distintas, no son como uno le gustaría, ¿cierto? Y lo que muestra la evidencia empírica de las últimas guerras, sobre todo la que tuvimos hace poco, ¿cierto? Que todavía continúa, la guerra Ucrania-Rusia, es que lamentablemente el efecto en el mercado es en torno al evento, quizás algunas semanas después o algunos meses después, pero después se va diluyendo ese efecto y el mercado no le hace mucho caso, entre comillas, a lo que está ocurriendo con la guerra. Oye, Andrés, una consultita rápida. ¿Qué es lo que deberíamos haber esperado hoy día? Quizá un aumento del precio del petróleo. ¿Cómo podrían haber reaccionado, por ejemplo, el oro, la bolsa americana? ¿Cómo deberían haber reaccionado supuestamente los activos? Se esperaba eso, que el precio del petróleo aumentara drásticamente, que el oro subiera también y que la bolsa americana cayera y en general las bolsas en el mundo cayeran. Lo que los analistas llaman, ¿cierto? Se produjese un efecto de búsqueda de refugio, o sea, que los inversionistas en general, ¿cierto? Salen a proteger sus portafolios, vendiendo acciones, comprando activos seguros como el oro. Las tasas de los bonos del tesoro también se esperaba que cayeran y obviamente se esperaba también que el tipo de cambio, el dólar, ¿cierto?, se apreciara respecto al resto de las monedas. Ahora, no ocurrió tanto así. Obviamente esto no es efecto cero. Hubo algunos efectos, la tasa se movió, ¿cierto? El tipo de cambio también se movió, pero en general para el hecatombe que se estaba pronosticando desde el sábado, no ocurrió tal cosa. Oye, sin ir más lejos, hay una acción que comentamos en un capítulo pasado, la acción de Tesla. Hoy día tuvo un comportamiento excelente porque tuvo anuncio al final de que va a empezar a avanzar en todo lo que es robótica y en conducción, no sé si robótica o en conducción automatizada, perdón, pero eso hizo saltar muchísimo la acción dentro de un día especialmente complicado como el de hoy día. Claro. No, y además que aparte de Tesla también Europa, por ejemplo, y Estados Unidos también, digamos, esos dos centros financieros tienen hartas compañías con alta participación en los índices y que son compañías vinculadas al tema de guerra, ¿cierto? Que fabrican armas, fabrican tecnología para la guerra, etcétera. Y esas compañías hoy día también tuvieron un desempeño relativamente razonable y positivo. Entonces, claro, el mercado es un poco más frío respecto a todas las emociones humanas que uno les coloca a las guerras, ¿cierto? Obviamente uno ve las imágenes y no quiere eso, pero el mercado reacciona de manera mucho más fría, ¿cierto? Entonces, como hay sectores de la economía que se ven perjudicados por la guerra, en este caso puntual por el alza en el precio del petróleo, etcétera, también hay compañías, hay mercados, ¿cierto?, que lamentablemente a uno no le gusta, ¿no?, se benefician de esto. Entonces, eso hace que haya una especie de, entre comillas, equilibrio en la reacción del mercado, ¿cierto?,
Bueno, eso es lo que hemos visto hoy día. Oye, Andrés, un poquito para avanzar con el capítulo de hoy día, hemos hablado de lo que eran las acciones, la parte de renta variable. También el capítulo pasado estuvimos hablando de lo que era la deuda, los bonos, la parte de todo lo que es renta fija. Pero hoy día me gustaría tocar un tema ya más como cómo empezamos a cuadrar estos temas en la confección de un portafolio. Sí, pues hemos tocado esos dos grandes activos, dos grandes asset class, ¿cierto? La renta fija, la renta variable. Y claro, la pregunta natural que ahí cabe es, como tú dices, ¿cómo mezclamos esto? Pero antes de eso hay que mencionar, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Porque no lo hemos querido mezclar todo juntos, pero también hay otras cosas dentro que pueden ser parte del portafolio, como algo que tenemos prometido para ver más adelante, ¿cierto? Que son los activos alternativos. Entonces, pero hoy día vamos a empezar con estos dos. Y yo diría que lo principal a considerar o a tener en cuenta es que estas dos asset class juegan un rol de diversificación dentro de una cartera, ¿cierto? La renta fija, como lo hemos comentado en capítulos anteriores, ¿cierto? Es natural que tengan un retorno esperado más bajo, ¿cierto? Explicamos por qué, ¿cierto? Tenía que ver con el tema de que el pago de esos, entre comillas, dividendos que uno recibe por la renta fija, que en el fondo son los intereses y el capital, son conocidos, por eso es renta fija. Entonces, como tienen esos pagos conocidos, es lógico pensar que el retorno esperado de ese producto es bajo también. Y además, ¿cierto? Eso mismo genera que la volatilidad sea menor, comparado con la renta variable, donde los dividendos son desconocidos. Hay años que pueden ser muy buenos y pueden generar altísimos dividendos, como años que pueden ser malos y pueden generar cero dividendos. Entonces, como hay esa incertidumbre de cuándo va a ser un año bueno, cuándo va a ser un año malo, tiene más volatilidad el precio y por tanto el retorno esperado también es más alto, ¿cierto? Entonces, la idea es mezclar estas dos cosas en un portafolio y para poder mezclarlas bien, pero bien acorde a lo que uno quiere, ¿cierto? Al perfil que uno quiere, al objetivo que uno tiene, al perfil que uno tiene, al objetivo de inversión que uno quiere. Entonces, mezclando esos dos productos bien, uno puede beneficiarse de las alzas de los mercados porque tiene renta variable, pero también protegerse de la caída en los mercados porque la renta fija, ¿cierto? Te ayuda como amortiguador, ¿cierto? De esos malos momentos. Oye, Andrés, hace poco estuvimos conversando fuera de cámara, por decirlo así, con respecto a cómo se cuadraba esto entre renta fija y renta variable. Y además que hay escenarios donde ocurren ciertas cosas, noticias o guerras, como es lo que estamos viendo hoy en día, donde los activos reaccionan de forma distinta. Hay periodos de la historia donde reaccionan con una correlación inversa, se mueven al revés, por decirlo así, uno sube, el otro baja, pero hay momentos de la historia donde cae y cae todo. Entonces, ¿cómo podríamos entender eso de una forma lo más simple que se pueda? Sí, como tú dices, hay variables económicas, financieras, ¿cierto?, que de alguna manera te generan estos movimientos del mercado. Quizás más adelante podemos dedicar algunos capítulos, porque eso da para largo, eso no es para hablarlo en 20 minutos. Mencionar cuáles son estas variables que uno tiene en mente y que la evidencia empírica y teórica también ilumina un poco para dónde cuáles son las variables que uno tiene que ocupar. Lo lógico o lo deseable es que cuando la renta variable ande mal, la renta fija te ayuda a proteger el portafolio, ¿cierto? Y al revés, cuando la renta fija ande bien, la renta variable ande bien, la renta fija también anda bien, pero no tan bien, ¿cierto? O sea, uno siempre mira para atrás el portafolio y dice, debía haber tenido 100% de renta variable y no algo de renta fija. Pero bueno, la idea no es armar un portafolio o una cartera buscando ganar siempre, sino que la idea central de mezclar estos dos productos es armar un portafolio buscando principalmente protegerlo ante algunas situaciones. Entonces, en tiempos normales, ¿cierto?, ocurre ese balance en que cuando cae la renta variable, la renta fija protege, y etc. Ahora, han habido momentos en la historia que eso no ha ocurrido. Y el más cercano que tuvimos fue ahora hace poco, el 2021-2022, donde la inflación subió muchísimo, la inflación en Estados Unidos en particular, no en todas partes del mundo, pero en particular en Estados Unidos, y eso hizo que la tasa de interés se elevara muchísimo también, ¿cierto? Y como vimos en algún capítulo anterior, creo que fue el 2 o el 3, no me acuerdo bien, yo les contaba que el precio de cualquier activo financiero, sea un bono o sea una acción, es muy dependiente de la tasa de interés. Tiene mucha sensibilidad a la tasa de interés. Entonces, cuando la tasa de interés es muy alta, ¿cierto?, eso provoca el precio del activo, ¿cierto?, sea más bajo, porque el retorno esperado, ¿cierto?, es menor en ese activo. Por ejemplo, los bonos o, por ejemplo, las acciones, ¿cierto? Entonces, si mi retorno esperado es menor, ¿cierto?, lo más probable es que ese activo caiga de precio. Y eso es lo que ocurrió en el 2022, ¿cierto? Como habían estas expectativas de que la Reserva Federal, que el Banco Central Americano, subiese la tasa de interés, ¿cierto?, la gente empezó a demandar o a vender incluso
los instrumentos de renta variable, que son los primeros que caen cuando sube la tasa de interés, ¿cierto? Pero también los instrumentos de renta fija, porque al final del día el inversionista que veía que el depósito a plazo estaba pagando una mejor tasa que un bono, o el exceso de tasa que tenía el bono respecto al depósito a plazo no compensaba el riesgo que estaba asumiendo el inversionista. Entonces, votaba el producto. Y vimos durante el 2021-2022, en un escenario especialmente inflacionario y con alzas de tasas de interés, que la renta fija cayó de manera brutal. O sea, piensen que los índices de renta fija americanos en dólares cayeron como un 20% en un año, que eso es muchísimo, ¿cierto? Para un instrumento de renta fija. Por eso lo que decíamos en el capítulo anterior, lo que es fijo no es el retorno, lo que es fijo es el pago, ¿cierto? El pago está fijo en determinadas fechas, pero el precio del activo, el precio del bono se mueve igual o tiene igual movimiento, ¿cierto? Entonces cayeron los retornos del bono como en 20%, pero también cayó el retorno de la renta variable, que estuvo como entre un 15 y un 20, no fue más del 20. Pero eso fue un momento muy puntual donde no hubo esa amortiguación, esa diversificación que entrega la cartera. Oye, Andrés, y ante un escenario así, obviamente nosotros hemos hablado en los capítulos también que la idea es mantenerse invertido con obviamente una persona que va a estar haciendo la gestión del portafolio, pero ¿cuál es la recomendación para el público, para quienes nos pueden estar escuchando, qué hacer en estos momentos en que todo el mundo sale corriendo, empieza a votar renta fija, empieza a votar renta variable? ¿Qué podrías hacer tú con tu portafolio? ¿O derechamente solamente calma y sigue viviendo la vida y esto va a revertir en el tiempo? Yo creo que ahí hay que mencionar que lo relevante es el estilo de inversión, ¿cierto? Hay muchos inversionistas, sobre todo yo lo veo en la gente más joven, que tiene acceso a distintas plataformas, páginas de internet, ¿cierto? Que les gusta invertir en acciones. Trading, claro. Que está bien, yo no tengo nada contra ese estilo de inversión, ¿cierto? Pero ese estilo de inversión, por lo general, está muy motivado por la evidencia histórica que tenga quien te está recomendando eso, ¿cierto? Entonces te dice, mira, a mí me ha ido bien con estas acciones, he ganado, invento en un día $1.000, no sé, cosas así. Claro, entonces cuando uno se deja llevar por esos argumentos, es fácil entusiasmarse con ese tipo de inversión y a la vez, ¿cierto? Uno pierde como que el horizonte de invertir, que es más basado, creo yo, en objetivos, ¿cierto? En plazo, en el uso del dinero que le voy a dar, ¿cierto? En qué me voy a complementar, etc. Hace muchos años atrás, cuando yo partí en la Reinvial, algún cliente me dijo que, bueno, en ese tiempo yo no tomé mucho las palabras o la profundidad de lo que me decía, pero me decía que uno no se hace rico en el mercado financiero. En el mercado financiero uno cuida el dinero o pierde el dinero. Es más fácil perder el dinero que hacerse rico en el mercado financiero. En general uno se hace rico, ¿cierto?, en el mercado real, y entendiendo por mercado real, trabajando en una empresa, emprendiendo como tú, claro, trabajando en algo que aporte a la sociedad, a la economía en general, etc. Ahí es donde uno puede hacerse rico, ¿no?, haciendo buenos negocios, ¿cierto? O hacerse muy pobre haciendo malos negocios. Ahora, evidentemente hay gente que se ha hecho rica en el mercado financiero, tanto en la historia como probablemente en nuestros días, pero también porque ocupan estilos de inversión que son muy específicos o muy de nicho, ¿cierto? Donde necesitan, por ejemplo, estar todo el día en una pantalla, a veces recursos que no lo tiene cualquier persona, ni siquiera lo tengo yo, ¿cierto?, como para estar todo el día metido en una pantalla y haciendo trading. Entonces, para cualquier inversionista es súper difícil poder replicar ese tipo de inversión. Entonces, en la inversión más tradicional, lo importante, más que el movimiento de la cartera, lo importante es fijarse objetivos de inversión, ¿cierto? Por ejemplo, algo hemos dicho antes, si una inversión de muy largo plazo, esa cartera o ese portafolio, uno pensaría que debería tener un porcentaje de renta variable bastante alto también, versus si es una inversión de muy corto plazo, donde debería ser todo lo contrario, ¿cierto? El porcentaje de renta fija, incluso de depósitos a plazo, debería ser muy alto. ¿Por qué? Para decirlo en simple, porque ya sabemos que la renta variable tiene una alta volatilidad, la renta fija o el depósito a plazo no tanto. Y claro, lo que uno quiere es que si uno está, por ejemplo, uno está juntando plata para pagar el dividendo el próximo mes, o para pagar la cuota del crédito que vence en 3 meses más, y uno juntó 100.000 pesos, uno no quiere que esos 100.000 pesos se transformen en 50. Y cuando lleguen los 3 meses, tenga que sacar 50 a otro lado o pedirlo en otro crédito, ¿no? Uno quiere que ojalá estén en torno a los 100, ya 99, o 101, o 110, no sé. Claro, cuando uno invierte todo eso en renta variable, corre el riesgo de que eso se transforme de 100 a 50 muy rápido, o puede pasar lo contrario, ¿cierto? Que uno tenga suerte
y se transformó de 100 a 150, ¿cierto? No se dio cuenta. Pero también corre el riesgo de que o mejor desea, ¿cierto? De que si lo invierte en renta fija, un depósito a plazo, esos 100.000 que uno necesita en 3 meses más, ¿cierto? No se hayan visto tan afectados. Entonces, lo principal es tener claro cuál es el horizonte, cuál es el horizonte y cuál es el uso del dinero que yo quiero hacer en el futuro, ¿cierto? Eso yo te diría que son los dos grandes ingredientes de cómo armar un buen portafolio. Y después con esas dos cosas, ¿cierto? Uno va donde un asesor financiero como don Esteban Carter y su compañía, y él le dirá, ¿cierto?, cuánta renta fija, cuánta renta variable. Lo importante es que uno tenga claro que si es muy de largo plazo, suena raro que tenga mucha renta fija, o si es muy de corto plazo, suena raro que tenga mucha renta variable. Entonces uno podrá tener al menos una noción de que lo que le están, entre comillas, sugiriendo está bien o no, dependiendo cuál sea el perfil. Claro, claro, totalmente. Al final, tú en función de lo que dices tienes mucha razón. O sea, el hecho de poder cuadrar en función a los objetivos. De repente me ha tocado ver clientes que por ahí tienen sus propias ideas y tratan de jugar más agresivo de lo que realmente son y después están diciendo, oye, pero ¿qué está pasando? No entienden muy bien que al final este tipo de decisiones, que generalmente son emociones, que son las que nos dominan en ciertos periodos del tiempo, los que nos llevan a cometer errores, y por eso los gestores de inversiones que no están necesariamente ajenos a estas emociones, pero sí ya tienen la experiencia porque ya lo han vivido antes, como en el caso de Andrés, que saben cómo gestionarlo mucho más. Entonces al final lo que tú decías de que al final es muy fácil perder dinero, en portafolios balanceados específicamente, ya está más o menos bien estructurado, pero en el caso de hacer, por ejemplo, trading o esta compra-venta que es en el corto plazo, en algunos casos el mismo día, como tú dices, estar pegado en una pantalla viendo cómo sube o baja, esto se acrecenta mucho más, entonces al final el riesgo es mucho mayor. De todas maneras, eso está ampliamente mostrado, ¿cierto? Que ese tipo de inversiones, por lo general, en un horizonte de muy largo plazo, no ayuda, no te paga suficientemente o suficiente retorno, ¿cierto? Para compensar el costo de estar ahí, ¿cierto? Porque si tú vas a gastar todo tu día, varios días del mes, por ejemplo, ¿cierto?, estando pegado a una pantalla, qué sé yo, eso tiene un costo alto también, pues, o sea, dejas de hacer tu vida normal. No sé, dejas de estudiar si es que tienes que estudiar otras cosas, o trabajar si es que estás trabajando, sobre todo cuando uno hace esto por hobby. Y muchas veces el retorno potencial que uno tiene de ese tipo de inversiones no compensa todo ese costo, ¿cierto?, que amerita estar invirtiendo de esa manera. Oye, sí. De hecho, sin ir más lejos, hace no mucho tiempo, todo esto relacionado al retiro de Warren Buffett y eso, salió un comentario en unos videos más antiguos donde él mencionaba, ok, yo he invertido en no sé cuántas empresas, miles de empresas, y cerca del 3, el 4% fueron decisiones exitosas. O sea, ¿cuál es la posibilidad de que eso pudiera funcionar, por ejemplo, en el caso de tratar de hacerlo en el corto plazo? O sea, para Estoy mí, de acuerdo. exactamente, es muy difícil. Y aparte, y aquí termino, el hecho de que uno generalmente cuando escucha a estas personas, uno cuando les pide, por ejemplo, oye, pero ¿cuál es tu retorno acumulado? ¿Cuál es tu track record? ¿Cuánto has rentado de, no sé, en un periodo de 10 años? Esa información no existe. Entonces a mí me genera mucha suspicacia que, ok, siempre les va bien, pero cuando uno les pide, ok, veamos los números. O sea, yo tengo la sospecha, no tengo la certeza, porque como tú dices, no hay evidencia. Pero por lo general pasa algo parecido con el casino, ¿cierto? Uno cuando va al casino siempre le va bien en el casino. Siempre le fue bien en el póker, qué sé yo. Pero la ruleta. Detrás de cada historia de esas personas siempre hay una historia de pérdida importante, ¿cierto? Y esa muchas veces no te la cuentan. Totalmente. La parte bonita. Oye, Andrés, tengo otra pregunta para ti. Con respecto a esto que estamos pensando de cuadrar renta fija con renta variable, en el caso de perfiles agresivos que suelen tener mucha más renta variable y de repente dejan de lado un poquito la renta fija, ¿qué opinas tú con respecto a, por ejemplo, añadirle un poquito de renta fija para lograr una relación más eficiente en términos de retorno y volatilidad? ¿O tú crees que deberían estar 100% en renta variable? Una buena pregunta. Y no hay una respuesta, como entre comillas, oficial, o desde el punto de vista empírico ni desde el punto de vista teórico. Y ahí yo creo que ahí queda más caso a caso. El que define el objetivo de la inversión es quien invierte, no el asesor, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. De repente no hay que pedirle al asesor que defina tu objetivo de inversión, porque eso debe ser tuyo. O sea, así como cuando uno va al médico, ¿cierto? Y dice, mira, a mí lo que me duele es no sé, este brazo, me duele acá. Uno no llega donde el médico y el médico te mira y te dice, a usted le duele la cabeza. No, uno va donde el médico, le cuenta toda su sintomatología y el médico, si eso es suficiente o no,
verá si te manda a hacer exámenes, pero sacará alguna idea más o menos de cuál puede ser tu cuadro clínico, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, en inversiones pasa lo mismo, ¿cierto? Cuando uno va a un asesor de inversión, uno tiene que contarle al asesor de inversión qué es lo que quiere, cuánto gana, cuánto patrimonio tiene, si tiene casa o no, si quiere irse de vacaciones, cuánta gente depende de él o de ella. Un montón de cosas, un montón de información que el asesor, si es un buen asesor, va a saber preguntarte, ¿cierto? Entonces, cuando el asesor tiene eso más o menos definido, te podrá sugerir distintas carteras o distintas formas de invertir. Ahora, invertir 100% en renta variable tampoco es malo. Sería malo, insisto, si tu objetivo sea para un mes más. Pues ahí sería una estupidez. No pensaría que eso sería razonable. Pero claro, si tú tienes, no sé, pues 20 años, estás comenzando a trabajar, ¿cierto? Como muchos jóvenes hoy día que terminan el colegio y parten trabajando en algo rápidamente, sobre todo aquellos que vienen de una escuela técnica, por ejemplo. Entonces, tenés 20, 22 años y comenzaste a trabajar y empiezas a ahorrar poco a poco para tu jubilación, para complementar tu jubilación, por ejemplo, aunque es difícil que los jóvenes piensen tan largo plazo, pero supongamos que alguien o un joven de esa edad tiene la suficiente madurez para pensar en muy largo plazo. Yo creo que hay. Que invirtiera solamente en renta fija, ¿no? Yo también creo que hay. Sería muy raro que invirtiera harto porcentaje en renta fija, porque esa plata va a estar ahorrándose desde los 20 años hasta los 60, 65 años, ¿cierto? Si es mujer 60 hoy día, si es hombre 65, al menos obligatoriamente. Y son casi 40, poco más de 40 años, dependiendo si es hombre o mujer, de ahorros quizá mensuales o trimestrales, ¿cierto? Entonces, al principio, uno esperaría de que sea un portafolio bien agresivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pago, como hemos dicho antes, el pago o el retorno esperado de la renta variable, ¿cierto? Es altísimo. Entonces, mientras más largo el horizonte de inversión, mejor es invertir en renta variable. Quizá ese portafolio debiese tener un 100% en renta variable. Ahora, los fondos de pensiones nacionales, los fondos de pensiones en otros países del mundo, cuando piensan en la inversión de largo plazo, que también es para jubilación, le colocan algo de renta fija, que es un 20%, un 10%, un 15%, buscando este tema principalmente de la diversificación, ¿cierto? De la amortiguación que hablábamos hace un rato, que tampoco es perfecta, ¿cierto? Porque si la renta variable cae 20% y pesa el 90% de tu cartera, no va a hacer mucha la diferencia el impacto que va a tener si pesara 100. Pero algo te va a ayudar y va a suavizar un poco la evolución del precio a través del tiempo. Pero insisto, entre ese portafolio que es 90 renta variable, 10% renta fija y un portafolio que es 100% renta variable, no hay grandes diferencias. Para ser honesto, no es que haga una aberración. ¿Cuál es mejor? Depende de ti como inversionista. No hay una respuesta oficial. Bueno, y con eso hemos abarcado harto con respecto al tema del día de hoy, con respecto a la construcción de portafolios. Es un tema interesante, pero a la misma vez muy denso, así que en otros capítulos vamos a estar hablando de este y otros temas, así que espero que les haya gustado. Don Andrés, ¿te gustaría cerrar con algunas palabras? Nada, para agradecer como siempre a todos nuestros auditores que se están ido sumando. Hemos visto que se ido sumando más gente en el canal, así que muchas gracias a ellos, muchas gracias a la gente que nos ha dado feedback para poder mejorar estas grabaciones, así que nada, esperemos que siga siendo un aporte. Totalmente, mira, ahí vemos a Andrés con un micrófono, así que vamos subiendo el nivel día tras día, así que nada, pues espero que les haya gustado, muchas gracias por escucharnos, eso nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.